Muy buenos días. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga eternamente. Bendito sea alabado su santo nombre por siempre. Tenemos nuevas personas nuevas en este lugar, que han llegado por primera vez a este lugar. Queremos darles la bienvenida. Amado Señor Jesús, gracias te doy, Padre precioso, por la oportunidad, Señor, que me regalas, que me das de estar en este púlpito, Señor Jesús. Gracias, Padre precioso. Te pido que estas palabras que tú has colocado en mis labios, Señor, llegue primeramente a mi corazón y llegue al corazón de cada persona que está en este lugar, para que se incomode, para que busque de ti, Señor, en las Escrituras, para que te busque en sus rodillas, para que te busquen de todas las maneras como tú nos ordenas que lo hagamos, Señor Jesús. Permíteme, Padre precioso, morir más a la carne, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hoy moviéndose en este lugar. Padre precioso, bendice a las personas que vienen en camino, bendice a mis hermanos de esta congregación, a todos aquellos hermanos y sus familias que están viajando en este momento. Bendícelos, Señor, y tráelos nuevamente llenos de fe, de entusiasmo, de amor hacia ti, Señor, y tu santa palabra, hermoso Jesús. A ti sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy el pastor Luis Alberto Gutiérrez, para los nuevos, la persona que hoy leyó al comienzo, mi hermano en Cristo Jesús, el pastor Luis Alberto leyó hoy una cita en la que muchas personas leían y no entendían, porque hablaban de seres raros, de ojos, de llantas con ojos, saltaban, ruedas, seres con 4 cabezas, no sé cuántos ojos, una cantidad de cosas que hasta de pronto hemos visto eso en las películas de ciencia ficción. Hemos visto y leímos, y el pastor se me pone en su corazón, porque así como ustedes, nosotros también leemos eso y nosotros decimos, ¿y eso para qué está ahí en las Escrituras? Como hay veces que ustedes leen las Escrituras y ustedes se van por allá para los libros de crónicas, de reyes, de jueces, y es una lista larga de nombres, como 3, 4 hojas llenas de nombres y nombres, y me dice, pero ¿para qué tanto nombre? Todo lo que está escrito aquí tiene una razón de ser, porque Dios es perfecto, que dice amén. Él no se equivoca, y Él lo dejó ahí porque por medio de eso nos va a revelar muchas cosas. Hay una cantidad de cosas que no hemos leído en las Escrituras, y a veces creíamos saberlas, pero el Señor dice, no las sabes como deberías saberlas. La palabra dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas le pertenecen a Él, y una cantidad de cosas que solamente le pertenecen a Él y a nosotros no. Y si a Él le va a placer revelárnoslas, nos las va a revelar, y si no, no. Él nos va a revelar lo que nosotros necesitamos. Él ya sabe qué necesitamos, pero con todo eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque el Señor Jesucristo dice que tenemos que escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Y es eso lo que el Señor en este mensaje trae también para hoy. Cada vez que el pastor Luis se sube al púlpito y dice algo, yo a veces pienso, si yo no fuera un cristiano creyente, yo diría que el pastor me puso un micrófono por ahí debajo del escritorio a ver que estoy, o una cámara para ver que estoy estudiando yo, para ponernos de acuerdo en que tenemos que estudiar, que tenemos que escudriñar las Escrituras.
Pero como son en las cosas del Señor Jesucristo, todo es sobrenatural. Es sobrenatural. El hombre natural no lo alcanza a percibir, sino solo el hombre espiritual lo alcanza a percibir. En lo espiritual el Señor confirma. Y es cuando uno dice, gracias Señor, porque por lo que va hoy las Escrituras es a eso, a exhortarnos a que estamos muy dormidos, que no estamos leyendo, que no estamos orando, no estamos ayunando. Estamos llegando a la congregación ya como por un requisito, pero no le estamos dando la importancia que es el leer las Escrituras. No tenemos la disciplina para leer las Escrituras. De hecho, venimos a veces a la congregación a buscar la Biblia aquí atrás porque ni la traemos. Pero vean, ustedes no salen de su casa sin el celular. No, usted va llegando al muro débil y se le quedó el celular en la casa del pastor, usted se devuelve. Pero si le queda la Biblia, usted dice, yo dentro de 8 días paso por ella. Eso no es así, porque así somos. Le damos más importancia a las cosas del mundo que a lo que me va a dar la salvación. Las Sagradas Escrituras, el que me da la salvación es Cristo. Por medio, Él usa su palabra. Por eso las Escrituras dicen, y el Verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios es lo más importante. Pero es más importante su nombre. ¿Quién dice amén? Entonces eso nos pasa. Nosotros, si tuviésemos la disciplina de cargar las Escrituras, pero no es tampoco de irla a cargar por cargarla, porque yo conozco más de uno que la lleva siempre aquí, pero no tiene ni idea qué es lo que dice. No tiene ni idea. Conozco a muchas personas. Como todo lo mismo de siempre. La tenemos, muchos de ustedes no han visto que su familia la tienen las Sagradas Escrituras en un atril grandísimo, casi a la entrada de la casa. Su papá, su mamá, sus abuelos van a su casa y tienen la Biblia abierta. En el mismo Salmo. En el Salmo 91. Todo el mundo la tiene ahí. Para decir que son muy espirituales. Pero la verdad no es esa. La verdad es que debemos escudriñar las Escrituras. Hoy el pastor hizo un ejercicio muy hermoso. ¿Sí? Yo oía personas por mi alrededor que decían, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Yo sé que cuando comienzo el estudio de la prédica que vamos a leer ese capítulo, Ezequiel, estábamos leyendo Ezequiel 1, empezamos a leer Ezequiel 1, todo el mundo, y el pastor, largo y leamos, y nadie entendía nada. Y el Señor puso en sus labios, tenemos que estudiar. Muchos nos estamos conformando en, yo soy bueno, yo, con tal de que creo en mi Señor, yo hago esto, hago lo otro, yo cumplo, yo pago mis impuestos, yo le soy fiel a mi esposo, a mi esposa, yo no me meto con nadie y ya creo que estoy haciendo las cosas bien. Pero nos olvidamos a los que somos papás. ¿Qué sentimos nosotros cuando tú le mandas una tarea a un hijo, a una hija, le mandas a hacer algo y no lo hace? ¿Qué hacemos nosotros como papá? Nos enojamos, hasta alzamos la voz, nos llenamos de ira y decimos, haga eso, haga lo otro, porque no obedece. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. A veces nosotros leemos ahí cuando dice, no acumule ira para el día de la ira. ¿Será que yo estoy acumulando ira para el día de la ira? ¿Será que mi Padre, mi Señor Jesús, no se molestará porque
yo no estoy haciendo lo que Él me manda. ¿Estoy haciendo lo que el Señor me está mandando en las Escrituras tal como Él me lo está mandando? Porque hacemos unas cosas y las otras no. Hacemos lo que a mí me conviene y lo que no me conviene. Y empezamos a tergiversar las Escrituras y acomodarlas a mi gusto. Por ejemplo, en la época de allá del apóstol Pablo, cuando él hablaba de la gracia, que la gracia es un regalo inmerecido, que nosotros no merecemos. Que nosotros no merecemos. Eso se llama la gracia de Dios. Él nos salvó a todos los que creímos en el sacrificio de la cruz, porque Él se sacrificó por toda la humanidad, pero sí y solo sí de aquel que crea que Él murió en la cruz. De lo contrario, esa sangre que Él derramó no le sirve a todo el mundo, solo a aquel que lo recibe. Entonces, todo aquel que cree que Jesucristo murió en la cruz y que esa sangre que Él derramó limpia todos sus pecados, arrepintiéndose y caminando en los preceptos del Señor Jesucristo, entonces esa gracia viene sobre usted. La gracia es un regalo que usted no se merece, siendo un pecador. El Señor derramó esa gracia. Empezó a hablarles de eso el apóstol Pablo a la gente, porque mucha gente pensaba que por obras iban a ser salvos, por dar plata, por regalar casas, por ser bueno. Y la palabra nos centra y nos dice que en el mundo no hay ni un ser humano bueno, ni uno solo. El único que ha sido bueno en esta tierra ha sido el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él les hablaba de la gracia, y aquellos que quieren coger la palabra para su conveniencia, digo, bueno, entonces, si abunda la gracia, que abunde el pecado. O sea, vamos a pecar más, y entonces el Señor nos va a dar más gracia. Y el Señor dijo, de ninguna manera. Como ahora, cuando estamos hablando de libre albedrío, hablamos del libre albedrío, que no existe. Hay personas que se están perdiendo porque dice que el Señor les dio libre albedrío para que usted escoja si sí o si no. En primer lugar, mi hermana y mi hermano, la palabra libre albedrío no está en las Escrituras. No está. Eso no existe. Si el Señor no lo dejó ahí, es porque no existe en la vida de un cristiano. Existe la soberanía de Dios. Dios es soberano. Entonces, ojo, como Dios es tan soberano, entonces como todo es bajo la voluntad del Señor, la palabra de Dios dice que nuestros cabellos están contados. ¿Eso dice en las Sagradas Escrituras? Sí. Entonces quiere decir que todo cuanto se mueva en el universo no se mueve sin el consentimiento del soberano Señor Jesucristo. Entonces si yo me fui con otra mujer, eso fue soberanía de Dios. Vea cómo acomodamos las cosas, ¿verdad? El Señor quiso que fuera así. Es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él que yo le pegara a mi mujer. ¿Sería la voluntad de Dios eso? No es la voluntad de Dios. Porque nosotros cogemos las Escrituras y las entendemos así de un pasoncito, y no venimos a los estudios, no estudiamos en casa, no nos sentamos en casa con familia. Es más fácil decirle a la familia, venga, reunámonos, veamos una película entre todos. Es más fácil, sí, todos lo hacemos. ¿Eso es pecado? No es pecado. Pecado es dejar a un lado las Escrituras en la familia. Que así como yo saco tiempo, aunque sea una vez a la semana, reúnase con su familia, su hija, su hijo. Yo, Luis Eduardo Trafú, yo no me reunía con mis hijos, ni me reúno con Gabriela. Esta palabra viene, pero yo digo siempre que primero me golpee a mí
para que después lo golpee a ustedes, porque yo no puedo hablar algo de que no tengo autoridad. Amén. Y yo con Gabriela, mi hija, no me sentaba con mis 2 hijos, sacar un estudio un momentico, vengamos a leer las escrituras. Siempre he dicho en este púlpito, a mí nunca se me ha olvidado, y hoy viene otra vez, les digo, cuando mi papá se fue a la casa, nos abandona a todos nuestros hermanos, 12, para completar la docena, nos dejó botados. Fue muy difícil, yo tenía 10 años, yo empecé a ir de un lado a otro, porque no tenía dónde vivir. Y fui a parar a la casa de un testigo de Jehová, Todos los días, todos los santos días de Dios, ese señor cogía las escrituras, así equivocados, porque esas sectas están muy equivocados. Ellos dicen que Jesús es otro, pero las escrituras dicen que Jesucristo es el creador. Ponía las escrituras antes del desayuno, orábamos y leía siempre una cita bíblica, y ahí sí desayunamos. Así arrancaba el día. Me acuerdo tanto del nombre de este señor, se llamaba José Cruz. Yo creo que ya era muerto. Pero era una práctica diaria. Era una práctica a la cual nosotros debemos empezar a tener como costumbre. Por eso pasamos de largo allá en Deuteronomio 6:4, cuando dice que esto debemos enseñarlo. Vayamos allá, Deuteronomio 6:4. La palabra de hoy nos trae como título tu incredulidad. Digan todos tu incredulidad. Tu incredulidad. Amén. Deuteronomio 6:4. ¿Lo tenemos todos ahí? Amén. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que tenemos que estar todos los santos días predicándonos, diciéndolo, repitiéndolo. ¿Por qué repitiéndolo? ¿Porque el pastor quiere o es así? No, es una orden del Creador. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oigan, y las repetirás a tus hijos. ¿Estamos haciendo eso, mis hermanos? ¿Lo estamos haciendo? Ahí les dejo esa preguntita para que la resuelvan con ustedes y el Señor. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, mi hermana y mi hermano, en tu casa, primero en tu casa. Tú hablas muy lindo afuera, tú predicas afuera muy lindo y hablas de Dios muy fácil. Y en tu casa, Dios siempre tiene un orden. Dios tiene un orden perfecto. El orden divino del Señor es perfecto. Él da un orden. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y ahí sí, después que estás en tu casa, ya andando por el camino. ¿Y a dónde? Y al acostarse. Y cuando te levantes, vea, Señor, no le escapa nada. En tu casa, cuando estés en la calle, cuando llegues a dormir y cuando te levantes, una vez a la semana, ¿ok? No, dice todos los días. Vamos a mirar dónde dice eso. O sea, quiere decir cuando te acuestes y cuando te levantes.
¿Eso lo hacemos? Todos los días lo hacemos, ¿verdad? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Eso es espiritual. No quiere decir que usted se va a tatuar como hacían los religiosos y fariseos, hipócritas, que se tatuaban versículos de las escrituras para hacer que ellos estaban cumpliendo con esto. Todo es espiritual. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus... Estamos cumpliendo todo eso. Estamos cumpliendo con lo que el Señor me está mandando. Por esa razón, viene la incredulidad. ¿Cuál razón? Que no hacemos lo que el Señor me está mandando acá. Empieza la incredulidad a mi alrededor. Como yo no estudio con mis hijos, yo no les muestro la palabra, no los invito, no los acompaño en un estudio en la casa, de leer las escrituras, entonces nos envuelve la incredulidad. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que los apóstoles, Señor Jesús, yo quiero que vayamos a las escrituras. Miren lo que pasó en Lucas 9:1. La palabra de Dios dice así, Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para ¿sanar qué? Ok. Ellos andaban con el Señor Jesucristo ahí, de la mano. La palabra de Dios dice, lo hemos visto y los invitamos a que miren en nuestra página, dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. O sea, ellos están con el mismísimo Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, tenemos que mirar muchas cosas que los discípulos no hacían porque estaban con el Señor al lado. Por ejemplo, ellos no ayunaban. Las Sagradas Escrituras lo muestran. ¿Por qué? Porque estaban con el Señor Jesús al lado. Él les va a explicar ahorita, como la Sagrada Escritura nos va a explicar ahorita. ¿Cierto? Por eso cuando Él les decía, yo les voy a enviar al Espíritu, el Consolador, porque el Consolador y el Espíritu estaban con ellos, o sea, el mismo Jesús estaba con ellos. Por eso ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces miren lo que pasa aquí. A los discípulos de Jesús el Señor les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Resulta que nosotros, por el estudio de las Sagradas Escrituras, nos ha mostrado una cantidad de cosas y nos ha quitado un sinnúmero de mañas que nos han enseñado pastores falsos. Porque la Sagrada Escritura dice que saldrán por el mundo muchos pastores que van a engañar, falsos, como por ejemplo enseñando eso, que ustedes tienen que darle el 10% de su salario para la iglesia. Eso es mentira, pero nosotros antes lo hacíamos porque le creíamos a los hombres, pero cuando el Señor nos trae las Escrituras y nos muestra, dice, no, yo nunca dije que ustedes dieran el 10% de su salario. Y es cuando nosotros hicimos así. Y por eso esta congregación no recoge diezmos de nadie. Porque el Señor
no lo mandó. Cuando el pastor Luis hacía el ejercicio, nos estaba, por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él, nos está diciendo, sigan buscando, porque si no los van a engañar. Amén. Sigan buscando, porque si no los van a engañar. Y dentro del estudio también nos hemos dado cuenta que han querido tapar el nombre de Jesús y pisotearlo y ojalá borrarlo. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y 5, nos enseñan claramente allí que había una necesidad del mundo de anular el nombre de Jesús. Solamente quisieran lo que quisieran, pero que no dijeran ese nombre así despectivamente. No nombren ese tal Jesús, porque la gente, el enemigo quiere tapar que Jesús es el creador. Y en las mismas escrituras han usado hasta las mismas escrituras, porque han cogido los textos originales y los han manipulado de tal manera que la gente se confunda. Pero el Señor es tan perfecto, tan hermoso, que dice que todo pasará, pero que su palabra no pasará. Con todos los errores que están en las traducciones del original, por ejemplo, este español, con todos los errores, el Señor se ha revelado en estas escrituras a los que estamos aquí. Todo sale a la luz, dice el Señor Jesús. Todo sale a la luz. Estas escrituras que ustedes tienen en la mano, ahí tienen más de 2.700 errores. No porque errores, porque, cometí un error. No, a propósito, para desviar a la gente. Y con todo y todo, el Señor le ha placido quitarnos el velo a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros hacemos como los de Berea. Eso suena como Boyacá, Colombia, ¿cierto? No, es un pueblo por allá en la época de los apóstoles de Jesús, que llegó Pablo y dijo, bueno, y el Señor Jesús dijo, y entonces llegan y dicen, un momentico, miramos si eso es cierto. Llegaban los de Berea y miraban en el libro a ver si era cierto. Nosotros, por ser como los de Berea, que se han parado muchos aquí, hasta yo me he parado aquí a decir burradas y el mismo Señor me ha sentado allá para quitarme las burradas y ponerme las cosas como son. ¿Por qué? Porque estamos yendo al libro. Por esa misma razón, en este libro han manipulado muchísimo, sobre todo para apoyar una doctrina de hombres, una doctrina de demonios que se llama la Trinidad. Por eso, ustedes encuentran todo el Nuevo Testamento, cuando inician casi cada libro, que dicen de Dios Padre y del Señor Jesucristo, para hacerle ver a la gente que hay dos. Pero gloria a Dios, el Señor nos ha revelado acá que eso no está así escrito, que en el original dice de Dios Padre, el Señor Jesucristo, porque Jesús es el Padre. Y si usted no cree eso, no será salvo. Eso dice las Escrituras. A cualquiera que su corazón le esté haciendo ya así, uy, ese calvito está loco, lo invito a que nos sentemos y en las Escrituras les va a hablar. No me crean a mí, créanle a las Escrituras. No le crean a ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces lo mismo pasó. ¿Por qué le estoy leyendo eso de la incredulidad? Quiero que leamos 3 pasajes que concuerdan con un joven que estaba endemoniado. ¿Sí? Vamos a leerlo. El que quiera buscar, le voy a dar 3 citas, yo voy a leer una, pero van a hablar casi de lo mismo. Hay unos que ponen unos datos que no están en Lucas, otros datos que están en Marcos, pero la esencia es la misma. Todos hablan de la incredulidad, pero por manos inescrupulosas colocaron otras
otras palabras al lado de eso, que eso es añadido. Yo no sabía. Y entro a estudiar para traerles un mensaje a ustedes de salvación, primeramente a mí y a ustedes. Y cuando empiezo a mirar y empieza eso a mandarme para otro lado, y el Señor quiere que, además de que hablemos de la incredulidad, ahí mismo nos da un ejemplo de que si no estudiamos nos engañan. Ahí mismo en esas citas lo va a enseñar hoy. Lucas 9:37. Lucas 9:37. 9:37 al 43. Marcos, el libro de Marcos 9:14-29. Marcos 9. Yo lo busco. 14-29. ¿Ok? Mateo 17-14-21. Yo voy a leer Marcos 9:14. Por favor, Adrianita, por favor, le delego que me lea Lucas, que me tengas ahí, vaya leyendo Lucas para que los demás lean conmigo. Lucas 9:37-43, Adrianita. Osquita, por favor, Mateo 17:14-21. Mateo 17:14-21. Yo voy a leer. Muy bien, vamos a concentrarnos porque el Señor nos va hoy a hablar concretamente de que nosotros, nuestra fe se está yendo por nuestra incredulidad y se está opacando. Hace 8 días hablábamos que el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de muchos qué? Se enfriará. Hace 8 días el Señor nos habló de eso. Y eso conlleva una cantidad de cosas. Hace que nos volvamos también incrédulos. ¿Ok? Dice Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Por favor, no se les olvide que leímos Lucas 9:1, donde dice que el Señor a sus discípulos les dio poder y autoridad ¿sobre qué? Todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso lo leímos en Lucas. O sea, teniendo un orden histórico, le dio primero poder para sacar demonios y le dio primero poder para sanar enfermos. Ya estamos aquí más adelante, ya pasaron varios capítulos y es lo que pasó aquí. Alrededor de ellos, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. No pudieron. ¿Cómo así? Luego el Señor no les dio poder para echar fuera demonios. ¿Fue que el Señor les faltó echarle más poder? No. Ya vamos a mirar. 19. Y respondiendo, Él les dijo: oh generación incrédula. Si usted no recibe eso para usted, yo sí lo estoy recibiendo para mí. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo el Señor Jesús. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto es lo que la ciencia llama epilepsia.
pero eso no es un demonio. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía desde cuándo le pasaba eso al niño? Claro, él lo sabía antes de que el niño naciera. Él fue el que lo creó. Lo que quedaría era que quedara consignado en las escrituras. Para cuando usted escudriña las escrituras, es que esos demonios entran en las personas desde niños. Y quedó claro. El Papa le contestó, desde niño, para que usted aprenda y yo aprenda que los demonios entran cuando usted tiene los niños chiquitos. Y eso es otra predica que vamos a hacer un día. ¿Y eso es por qué? Por usted andar consultando demonios, leyendo cartas, yendo de las brujas, por estar fumando el tabaco, comprando lotería, toda esa hechicería que usted busca en sus manos y no entregando todo al Señor para que se haga la voluntad de Él. Todos esos demonios los atrae la gente y entran en los niños. Ahí queda consultado. 22, consignado. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Mire que esa frase tan trillada, esa frase, si tú puedes creer, todo te es posible, pero lo decimos como repitiendo una muletilla, sin una base profunda, sin fe. Como incrédulo decimos, si tú crees, ya lo dijo el mismo creador del universo, dice, al que cree, todo lo es posible. Dígale a su hermano, al que cree, todo lo es posible. Amén. Por favor, díganme a mí eso. Gracias. Amén. ¿Dice algunas cosas? Todo. E inmediatamente, el 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y mire, creo. Creo. Y después dijo, ayuda mi incredulidad. ¿Sí están entendiendo lo que pasó allí? Es lo que nos pasa a nosotros. No, yo sí creo. Yo la tengo bien clara. Yo creo. Y el Señor dijo, congréguense. No, pero yo me voy. Pero la tengo bien clara, pero yo no me congrego más. ¿Por qué? No, es que hay mucho chismoso. No, es que pastor, ese otro pastor. No, pues es un incrédulo. No, pastor, me voy porque es que voy solo. Voy a hacer la escritura yo solo. Yo ya sé cómo leer. Yo ya sé que Jesucristo es el Señor. Ya. La tengo clara. Tenerla clara es obedecer cada mandamiento del Señor Jesús. Además de saber que Él es el Creador, seguir lo que Él manda. Si Él dice no dejar de congregarse, usted no debe dejar de congregarse. Así de clarito es. Ame menos a su esposa, ame menos a su esposo y ámeme más a mí. No, es que no pude venir al servicio, pastor, porque es que está cumpliendo años mi esposa y entonces yo le estaba organizando una fiestica, entonces yo quería hacerle como un almuerzo de pescado de mar y entonces me fui a pescar. Entonces, pastor, no pude venir. Eso es incredulidad. Y cuando Jesús, 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Con autoridad. ¿Por qué habló así Jesús? Amén, mi hermana, porque Él tiene toda la potestad. Porque Él es Dios.
no es Dios Hijo. No, eso es mentira. Solo hay un Dios. No es Dios Espíritu. No, eso es mentira. Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Jesús es el Padre. No hay Dios Padre. Jesús es el Padre. El que vio Ezequiel. El que vio Ezequiel, el que vio todo el mundo, el que vio a Abraham, con el que Moisés habló cara a cara, el mismo Jesús. Amén. Entonces, con esa misma autoridad le dijo, no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquí en esta cita dice él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Eso es agregado. Eso no está en el original. Usted puede encontrar en las escrituras, usted puede encontrar en varias versiones que abajo dice, esto fue añadido. Ya le digo por qué. Bellecitas, cada vez que uno estudia. Por eso hay que estudiar. Porque yo he leído muchas veces eso y uno dice, ojo, no estoy diciendo que no hay que ayunar ni no hay que orar. Ojo, porque ya vamos, la escritura nos va a enseñar que debemos orar y ayunar. Porque eso nos va a ayudar a la incredulidad. Lo que estaba refiriéndose aquí la escritura era a la incredulidad. ¿Quién me puede leer al final de esa cita? Porque es casi la misma historia, 2-3 versículos antes de Mateo. Volvemos a Mateo. ¿Qué dice Mateo? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, en Lucas no dice, pero leamos más arribita. Dice, sí. Vamos a leer en Lucas ya al final. Dice, en Lucas 9:40 dice, y rogué a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Allí ya no aparece que esto no sale. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, 14, 21. ¿Sí lo tenemos? Mire lo que dice aquí y el Señor es más claro acá. Aquí sí está, pero el Señor lo que está refiriéndose a ellos desde un comienzo es a la falta de fe, a la incredulidad de ellos. Ojo, vamos a leer todo Mateo. Cuando llegaron, 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, eso se quedó en todas, ahí está. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y no os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso es agregado. Se contraería la palabra. Eso es cierto lo que está escrito ahí, pero no es cierto porque el Señor no lo dejó escrito. ¿Sí me hago entender? Si está escrito, ya le voy a mostrar donde dice que debemos orar y ayunar. Pero aquí en esta cita, el Señor lo que quería hacer énfasis era, y ese mensaje para traerlo a nosotros aquí, es que nuestra incredulidad no nos deja avanzar en las cosas cristianas. Nuestra falta de fe, nuestra poca fe, no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Porque, ojo, miren lo que por eso les hice leer Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Ellos tenían poder o no para sacar los? Sí lo tenían, pero no tenían fe. La fe. Entonces el Señor no le dijo que su fe le iba, ahí no dice que le va a aumentar o esos demonios los va a sacar por medio de oración y ayuno. No, le dijo es en la fe en Él. Porque el que saca el demonio es en el nombre del Señor Jesús, y ya lo vamos a mirar. Porque ni la oración ni el ayuno me va a sacar el demonio. Pero ahora nuestra fe. Nuestra fe nos la aumenta nuestro Señor por medio de todo este trabajo que nosotros debemos hacer. Lo que pasa, estas Sagradas Escrituras las tradujeron 2 católicos monjes. Entonces ellos, no sé, yo no puedo afirmar porque sería una persona que estoy emitiendo un juicio contra algunas personas. No sé con qué objetivo lo pusieron. Yo lo que puedo sentir es para apoyar algunas de sus doctrinas, para que se cumplan sus doctrinas y se lleven a cabo. ¿Qué hace un sacerdote cuando entra al claustro? Se va 9 años y se encierra para apartarse del mundo en oración y ayuno, porque cree que con eso va a ser mejor espiritualmente, que por medio de ese desarrollo va a lograr cosas que el Señor ya mandó a hacer en su nombre. Porque todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, si no lo hacemos en el nombre de Jesús, de nada nos sirve. No tiene ninguna autoridad sobre él. Ninguna. Ahí lo mostró el mismo Señor Jesús, porque le dio poder para sanar y sacar demonios. Pero ¿qué pasó? No creyeron en ese nombre. Tú que sacas con orar y ayunar, pero no crees en el poder del nombre del Señor Jesús. Porque es el que sana, es el nombre del Señor Jesús, es el Señor Jesús. El que te salva es el Señor Jesús. ¿A ti te salva el bautizo? No, pero tienes que hacerlo. ¿Me voy a entender? ¿Quién es el que te salva? El Señor Jesús. Pero el Señor dijo, predíquele a todos los hermanos, el que crea ¿en quién? En Él, y se bautice como confirmación de que sí lo estoy creyendo, será salvo. Ojo, y dice, y el que no crea, será condenado. Ojo, que ya quito ahí el bautizo, porque lo más importante es creer en Él. Entonces, eso fue agregado para desviar verdaderamente lo que el Señor nos quería. Y todo apunta a anular el nombre de Jesús. Todo apunta a eso, para que la gente se confunda y se distraiga y siga pensando que nuestra creencia cristiana, que no es Dios Padre primera persona, Dios Hijo segunda persona, Dios Espíritu Santo tercera persona, 3 dioses, un solo Dios verdadero, 3 personas, un solo. Eso no está en las Escrituras. No está en las Escrituras. Eso es mentira. Las Sagradas Escrituras dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Totalmente diferente.
totalmente diferente. Entonces cuando una persona le dice, acabamos de leer que el Señor le da poder para sacar los demonios, y le dice, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo me los voy a aguantar? ¿Hasta cuándo nos va a aguantar el Señor, hombres de poca fe? Poca fe. ¿Qué pasa? Nuestra fe está siendo muy opacada, muy tenue. Por eso este padre, cuando le dijo, el Señor Jesucristo le pregunta, si usted cree, dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que Jesús es el creador, pero tenemos que pedir como pidió este padre, ayúdenos, Señor, a nuestra incredulidad. Señor Jesús, ayuda a aumentar mi fe, porque solo así podemos nosotros ayudar a sanar a otros. Solo así podemos sacar demonios de otros. Solo en el nombre de Jesús, si tenemos fe en Él. Si tú crees que cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo de Él empieza a morar en ti, es que el asunto es que nosotros todavía no hemos creído que Jesús mora en nosotros. Amén. Nosotros caminamos para arriba y para abajo, y cuando tú empiezas a sentir que Jesús camina contigo, tus pensamientos cambian, tus palabras cambian, tus actos cambian, y tus manos se meten en otro lado y no tocan lo que no debes. Porque ese es el asunto de hoy de este mensaje. Nosotros no estamos creyéndole al Señor, porque todavía no hemos creído, no hemos asimilado que el Señor, cuando usted lo recibió, ya nos dio la revelación, ya nos mostró que Él es Dios, que no existe otro Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ya lo sabemos, pero ¿lo creemos? Ese es el punto. Ya lo sé, lo creo. Creer es saber, sentir que en ese nombre Jesús hay poder. En eso debemos ejercitarnos. Empezar a que en ese nombre, por eso lo escribe, Él siempre lo escribe todo lo que hagan, todo. Cuando el Señor dice todo lo que hagan, todo, hágalo en el nombre de ¿quién? El Señor Jesús. Y nuestra incredulidad va a desaparecer. Podemos hacer cosas muy grandes. El Señor, así, mire, ojo, a ustedes les está pasando lo que les pasó a los discípulos de Jesús. Bueno, perdónenme que le diga a ustedes, a nosotros nos está pasando lo que le pasó a los discípulos. El Señor les dio potestad, les dio poder para sacar demonios y sanar enfermos. ¿Y pudieron hacerlo? No pudieron. ¿Por qué? Por la incredulidad. Nosotros, ese mismo don nos lo dio el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros recibimos a Cristo como el Creador del universo. Nos bautizamos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y ahí empezamos a iniciar una vida nueva en Él. Porque los discípulos también iniciaron una nueva vida en Él. Ellos eran unos hombres del mundo y el Señor dijo, venga, ya no pesquen más, vamos a ser pescadores de hombres. ¿Y qué pasó? Pasó igual a nosotros. No, usted ya no le va a servir más a la porquería del mundo, usted ya no va a ser más borracho, usted no va a ser más mujeriego, usted no va a ser más drogadito, usted no va a ser más homosexual, usted no va a ser más lesbiana, venga para acá. Usted no va a ser más ladrón, venga para acá. Usted no va a ser más mentirosa y mentirosa, venga para acá. Usted va a dejar de ser chismosa, venga para acá. Entrometida, envidiosa, lambón, venga para acá. Y nos quitó de ahí a nosotros también. Y dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Vino a morar en nosotros. ¿Usted cree eso? Yo creo que no hemos creído bien eso. Porque
Nos estamos volviendo cristianos de oído, de solo oído, pero no hacemos nada. No nos ejercitamos. Ahora bien, ¿tengo que ayunar? ¿Tengo que orar? Sí. Sí, porque si yo no ayuno ni oro, eso es incredulidad. Ahí empieza la incredulidad o la irresponsabilidad mía. Nos volvemos irresponsables con un don que el Señor nos dio. El Señor nos dio un don y ese don tenemos que empezar nosotros a pedirle al Señor que nos lo ayude a potencializar. Cualquiera de ustedes, mire, hay predicadores y predicadoras que las predicadoras no existen. Cuando ustedes van a Colombia o en parte del mundo y entra a una iglesia y hay una mujer predicando, salgan de ahí. Están violando la ley de Dios, porque en las escrituras no existen predicadoras mujeres, no existen. Yo no soy machista, soy hijo de Dios. Como hijo de Dios yo cumplo lo que dice ahí. Mi esposa se subió aquí 2 veces a predicar y nos bastó una vez, el Señor nos incomodó. Y entonces la misma Sagrada Escritura le dijo, no, mamita, bájese de ahí porque eso no es para usted. Y ella con una humildad se bajó, porque le obedeces al Señor y no a los hombres. La palabra de Dios es clara, la mujer no debe enseñar a ningún hombre. No debe, está escrito. Invito a cualquiera para que estudien las Escrituras, que encuentren una mujer que predique en las Sagradas Escrituras. Muéstrenme una pastora. Hay una, pero es una pastora de ovejas, realmente literal, de ovejitas. Pero no hay mujeres pastoras, no hay. Cuando usted llega a una congregación y una mujer esté predicando, está hablando de maldición para ustedes, porque ustedes están en desobediencia con el Señor. Si usted ya conoce que el Señor no manda a las mujeres predicar y usted va a una iglesia y se parquean allá y ya sabiendo que las mujeres no pueden predicar y usted queda allá y aplaudiendo, usted está participando de las malas obras, dice el Señor. Tiene que salir de ahí. Entonces, ya para irnos, quiero que ustedes vean el primer ejemplo. Mateo 4:2. Nuestro amado Señor Jesucristo, siendo hombre, cumplió todo lo que le mandó a los hombres. ¿Cómo la ven? Siendo hombre, cumplió con todo lo que debíamos hacer los hombres. Él, siendo hombre, nunca pecó. Póngase eso en su mente y su corazón. Él, siendo hombre, nunca pecó. Nunca pecó. Jamás pecó. Y fue tentado en todo, dice la Escritura. Y Él lo que nos mandó a hacer, Él primero lo hizo. Todo lo que Él nos mandó a hacer. Vuelvo y repito. Hay que ayunar y hay que orar. Pero el Señor no lo dejó escrito ahí en esa cita. No lo dejó escrito. No lo dejó escrito. Lo que dejó escrito es que debemos trabajar en nuestra incredulidad, ser más creyentes, tener más fe, porque sin fe nadie verá al Señor, nadie va a poder ver al Señor. Usted puede orar y ayunar, pero si no tiene fe, no va a ver al Señor. Eso es lo que quería decir esa cita. El ayuno y la oración sí me ayudan para llegar a eso, sí, pero eso no estaba escrito ahí. Dice Mateo 4:2. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y al final tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque era un hombre y nosotros hombres nos da hambre. ¿Estamos? Mire que Jesús ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Él ayunó. Y por eso en las Escrituras vamos a encontrar Joel 1:14. ¿Quién lo tiene? Vea lo que dice las Sagradas Escrituras, de que sí el Señor habla de ayuno y de oración. ¿Ok? Para que quede bien claro que este servidor no está hablando de que no hay que orar ni ayunar. Al contrario,
es algo que ninguno de nosotros estamos haciendo hace más de un año. Esta congregación no estamos haciendo ayuno congregacional. Culpa del pastor Luis Alberto y de Luis Eduardo Tafur, porque nosotros debemos convocarlos a ayuno congregacional. ¿Se oyó, Joel? Joel 1:14. Proclamar ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamar al Señor. Amén. ¡Qué bendición! El Señor sí nos dice que debemos promulgar ayuno, convocar a la asamblea. Yo en ocasiones, por allá, hace rato en una prédica, les decía, qué bueno que nosotros nos preparáramos un día antes para llegar a la prédica. Que ojalá ustedes vinieran en ayunas. Pero como no voy a desayunar para llegar en ayunas a la iglesia, hacer ayuno para el Señor, entonces es a las 10, entonces me levanto a las 9 para que no me dé tanta hambre. No, levántese a las 5 de la mañana. Y el ayuno va con oración todo el tiempo, lectura, cantarle al Señor, todo dedicado al Señor. El ayuno ayuda a que usted muera a su carne, que su carne no lo doblegue a usted. ¿Estamos? Dice que hay que venir, ojalá ustedes pudieran, cada uno, con el Señor. Ahora le digo, ¿por qué con el Señor? Venir en ayunas, ayunar para el Señor, no hacer dieta. Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Depositado su fe. Nombraron también dirigentes en cada iglesia y haciendo oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían depositado su fe. Es lo importante que es ayunar y orar. Joel 2:12. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquese con ayuno, llanto y luto. Amén. Al Señor hay que acercarse al Señor con ayuno. Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos velar, por eso tenemos que estar orando, por eso es muy importante estar orando y ayunando, porque la única manera que el Señor también nos enseña a estar velando es estar pendiente de que el Señor ya está próximo y que ojalá que cuando Él llegue me encuentre haciendo eso, ayunando, orando, esperándolo. Amén. Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. Así que ayunamos y suplicamos por todo esto al Señor y Él nos atendió. ¿Quién dice amén? Amén. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno aquí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Nosotros a veces cuando vamos a hacer un viaje, hacemos eso. Nosotros nos reunimos, todos les decían, la familia es lo más importante, empezar a hacer todas estas cosas para que la incredulidad desaparezca de mi vida, de mi familia, de mi casa. ¿Qué debo hacer yo? Se va una familia, si yo me voy con la familia de viaje, ahí dice, arrodillarnos al Señor, humillarnos al Señor, ayunar, enseñarle a los hijos, hoy no vamos a desayunar. Vamos a comer hasta el mediodía, pero vamos a estar cantando más porque vamos a emprender un viaje que el Señor nos ha regalado. ¿Hacemos eso? No, al contrario, echamos paquetes en la maleta de chitos, gaseosas, porque nosotros somos así, de folclóricos. Daniel, ¿sí? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Amén. Crónicas, segunda de Crónicas 2:3. 23, sí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. Amén. Si estamos claros, y eso las escrituras desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de que hay que ayunar y que hay que orar.
Está claro que hay que ayunar y orar. Pero lo que el Señor, lo que hoy nos estaba llamando es que nuestra incredulidad no nos permite avanzar como cristianos. Esta cita, Mateo 6, 16, 18, y la otra que va y terminamos en el nombre por su Señor Jesús. Dice, Mateo 6, 16, 18, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Es que estoy ayunando. De eso, ya ese ayunito, se perdió esa tripita. Se perdió. Y cuando ayunáis no pongáis cara triste como los hipócritas. El Señor está diciendo que usted es una hipócrita. Usted es un hipócrita cuando llega a la iglesia así ayunando y para que se den cuenta que las tripas le están sonando y se hace y se pone el micrófono para que la oigan. No. El Señor dice, hipócrita, no haga eso. Porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál sería esa recompensa? Como dicen por ahí mis amigos de la India, nothing, no van a recibir, pero nada. La gloria de los hombres van a recibir, bravo, uy, qué religioso es, pero ante el Señor perdió el año. Pero tú, dígale a su hermano, pero tú, dígale a su hermana, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. Ungir tu cabeza es, échate perfume, báñese con champú, ¿sí? Y lava tu rostro, quítate esas legañas de la cara, ¿sí? Para no hacer ver a los hombres que ayunas. Al contrario, el Señor te está diciendo es, ponte firme, bien como tú eres. No aparentes otra cosa, sigue siendo tú, que lo espiritual lo veo yo. Lo demás lo ven los hombres. Y que eso es lo que nosotros más nos esmeramos, que vean que somos tan buenos a que nos aplaudan. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, queda claro que sí hay que ayunar y que hay que orar. Y el Señor nos muestra cómo debemos ayunar y cómo debemos orar. Nos mostró en el Padre Nuestro cómo debemos orar. No que tenemos que repetir un Padre Nuestro. Vaya a dar ese 20 Padre Nuestro y ya. No, eso no está así. Eso es mentira. El mismo Padre Nuestro dice, allá antes dice, que el Señor no escucha vanas repeticiones. No las escucha. Te puede hacer 20,000 Padre Nuestro y el Señor no escucha ni uno. Ese modelo que está ahí es cómo debes tú orar. El Señor también dio un modelo de cómo debemos orar. Juan 20, para irnos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de esta palabra, que uno quisiera que esto se extendiera más horas, pero yo entiendo la incredulidad de nosotros. 20, Juan 20, 24. Ojo que aquí el Señor nos está dando un mensaje a nosotros los del día de hoy, a este siglo XXI. Nos está hablando hoy con este mensaje. Juan 20, 24 al 31 dice así. Esto vamos hablando ya de la resurrección del Señor Jesús. Acuérdense que el Señor Jesús cuando fue crucificado todo el mundo arrancó a correr, hasta Tomás arrancó a correr, dijo desde lejito veía cómo le pegaban y todo, y él lo vio allá crucificado, pero de lejitos, para que nadie lo relacionara con él. Y en el 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, ojo, le dijeron a Tomás esto, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ojo, y el Señor le dijo, le dio poder para sacar demonios. Ahí donde el Señor vuelve y nos toca,
que no era el ayuno y la oración, es la incredulidad. 26. 8 días después, o sea, el hombre no creyó ahí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Oiga, ¿cómo hizo para entrar Jesús con las puertas cerradas? No, porque a él lo tocaron. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Cuáles llaves? Está igualito que el que le pregunté, el trinitario que le pregunté. ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. O sea que el que crucificaron en la cruz es el Padre. No, porque entonces ¿quién cuida el cosmos? Entonces, aquí lo mismo. ¿Será que el Señor necesita llaves para entrar a una puerta? No, Él es el Todopoderoso. Ahí dice claramente, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Yo hablo así porque estoy seguro que el Señor es misericordioso y bondadoso y muy hermoso. Pero el Señor, yo creo que lo dijo con molestia a Él, llamándole la atención para los demás. Y la gente dice, y se puso en medio de ellos y dijo, Tomás, ven Tomasito, ponga el dedo aquí. No seas incrédulo. Digan todos, no seas incrédulo, sino creyente. Y eso estamos siendo nosotros, incrédulos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hasta ahí se dio cuenta que el Señor Jesucristo era el Dios Todopoderoso. Y llevaba 3 años con Él. Y Él le dijo, delante de los discípulos, decía, Felipe hermano, venga, estaban todos ahí. Y estaba Felipe, Tomás, Felipe, si usted me ve a mí, está viendo al Padre. Así le dijo, muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Le dice Felipe, y Felipe le dice el Señor a Felipe, Felipe, si usted está viéndome a mí, está viendo al Padre. Y este discípulo también estaba ahí cuando Él dijo eso. Y hasta en ese momento dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque tuvo que meter la mano a Él para creer. Y mire lo que dice el Señor para usted y para mí hoy. Llévenselo en su corazón. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, Casa de Oración Torre Fuerte, los que no vieron y creemos. Dios les bendiga.